¿Cómo están? Bienvenidos. No, déjenme introducirlos a. Bueno, iba a decir antes de comenzar, pero ya estoy comenzando. Este video, la verdad, no sé qué título iba a ponerle porque solo por una cosita fue que no pude, digamos, decir muy bien. Bueno, no sé, ya tú sabes cómo son el YouTube. Este debería ser algo así, tutorial, algo así. Iba a decir no, pero creo que sí, en plan. O sea, digamos que el tutorial tipo, si tienes pocos recursos o algo así, no sé por decirlo. Qué buena la bulla. Bien, la cuestión es, o sea, este video puedes tomarlo como, sí, un tutorial más o menos. No lo confirmo ni les miento, pero bueno, al caso, va empezando. Voy a dejar una musiquita de fondo para que veáis más o menos cómo es haciéndolo. O sea, lo que estáis viendo es un disipador, o sea, es un soporte con ventilación para lacto, exactamente, o sea, para mi amor. Pero la cuestión es que justo estaba viendo como que se estaba alentando y dije, algo pasa. Pero claro, no soy de algún técnico, no soy nada de eso, entonces yo dije, bueno, voy a meterle mis disque habilidades. Entonces, de decirme, vale, no debe ser tan complicado, no tiene tanta ciencia. Y bueno, en cuestión es esa. Te voy a decir una cosa que sí, o sea, mi primer consejo ya empezando de ya antes de proseguir. Si tienes algo así, más bien a un técnico, no te va a costar tanto. Yo, pues bueno, en el money tenía cero, entonces dije, bueno, voy a hacerlo por mi misma cuenta, ya está. ¿Qué sucede? Las herramientas no tenía necesario, o sea, solamente era disponer de una herramienta que era como un desarmador, barra, ¿me entiendes? Ay, sorry, uy, mi alto en inglés. Es eso, tuve que usar un objeto de cocina, ya saben, un cuchillito, entonces, bueno, y bueno, como saben cómo se pone delicado el YouTube, tuve que ponerle ¿cómo se llama? Un papelito en blanco alrededor, pero bueno, la cuestión es esa. En los orificios donde tenía que metérsela tuve, o sea, a lo que la metí, la metí para sacarla, el tornillo, pues tuve que, o sea, el hueco como que, el hueco está normal, pero cuando lo metí fue como raspando y bueno, claro, tú dirás, oye, si eso se voltean, eso no pasa, nadie va a ver nada, ni tú vas a verlo. Pero no sé, digamos por cuidar tus cosas, ¿no? Y quisieras tenerlo así, tal y como está. Entonces es eso, yo vengo a decirle que esto ahorita es un tutorial si tiene, si eres menor de 18 para abajo, créeme, busca un mayor y si tienes así un disipador así o algo, cualquier cosa que necesites que limpiarse, pídeselo a un adulto. Mientras tanto, si eres alguien que está, por decir así, y quiere limpiarlo por su propia cuenta, bueno, hazlo despacio o qué sé yo, vete un tutorial antes de estar haciendo eso. Y vos con un desarrollador no hagas como yo con un cuchillito, entonces eso. Ya de aquí quiero decirte que, bueno, este video lo estoy subiendo y aún así la cuestión es que ya no tengo ese disipador, ya no está. Así que, oye, la verdad que me divertí. O sea, toda esta tecnología me encanta. Así como física y numeralmente, por decirlo, esos códigos y todo eso, bueno, no sé, qué sé yo. Y sobre todo que, bueno, aprovecho el día mismo porque parece ser que van a sacar un nuevo héroe, una campeona de hecho, en el Marvel Rivals. Y yo la vi, está pepudísima. Está pepudísima, no sé si es, creo que en un video anterior hablé sobre esos personajes originales, así que no sé mucho lore de si ese personaje es un original nuevo o ya tiene, porque dice que tiene una sinergia con Thor. Y uy, creo que estoy hablando del disipador. Bueno, la cuestión es esa. Disfruten el video, pero sí, voy a poner algunos subtítulos bueno, para algún consejito. Nada está. Y si no quiera leer, pausa leer vago. Bueno, entonces, eso.
Lo mismo sucede para si tienes una laptop o qué sé yo, o una PC. Tenés sus materiales, tenés sus herramientitas y si no estás 100% seguro, envíalo a un técnico. Y no, como yo, como un cuchillito. Entonces eso. Espero que lo disfruten el video. Yo soy KenTM y me la saco. Cuídense, besos y...